Hola a todos. Bueno, este va a ser ya el último teorema referente a lo de límites. Y bueno, más tarde hablaremos de los diferentes límites que hay. Y bueno, ya estamos muy cerca de terminar con todo este tema. Nada más para comentarles, bueno, ahorita lo que vamos a ver se conoce como límites laterales. Límites laterales. Ajá. Bueno, pensaba decirles todos los conceptos que hacen falta para terminar este tema, bueno, este capítulo. Sí, pero bueno, mejor los voy diciendo luego. Entonces, tal vez han de faltar unos 5 o 6 eh, videos más para terminar con estos temas por completo que tienen que ver con límites y luego entrar a derivadas. Bien, fíjense que estos límites laterales vienen con la siguiente idea. Una de las funciones como más intrigantes o más raras, de hecho, según yo recuerdo, había leído, un profesor me había contado, que esta función al principio, así como la de valor absoluto, no sabían si era función o no, porque pues todavía no se tenía muy claro que era una función. Entonces, bueno, la función de la que estoy hablando es de la función signo de x. Ajá. Si recuerdan, la función signo de x, no sé si algún día lo hemos visto, seguramente sí, se define como lo siguiente. Vamos a ponerle x mayor o igual que 0 y 1 si x es menor que 0. Esta función tiene la siguiente gráfica. Vamos a ponerlo con azul. Aquí así, menos 1. No sé por qué estoy poniendo aquí el menos. Y aquí más 1. Fíjense que aquí, otra vez, aquí estoy haciendo todo al revés. Fíjense que aquí, menos 1. Fíjense que aquí este punto no lo toca, así que voy a poner como un circulito y aquí sí lo pongo, ¿no? Fíjense, este tipo de función como rara, porque bueno, no es como una sola línea, sino como que está rota. Así como hemos definido bastantes cosas, esta en particular, como que podremos calcular el límite en cada uno de los puntos, ¿no? Sin embargo, el límite importante, o el límite, digamos, que está extraño de calcular, es justamente en donde está el cero. ¿Y por qué es raro? Vamos a platicar un poquito de eso antes de meternos a estas definiciones. Recuerden que la definición del límite, por ejemplo, si quisiéramos calcularla en cero, sería para todo epsilon existe un delta. No hay que encontrar un delta tal que si x, ¿qué? Así, mayor que cero, menos cero, porque es donde estamos calculando el límite, implica que f de x, en este caso la función signo, menos el... Aquí ya hay que proponer un límite, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí está raro. Vamos a dejarlo así en paréntesis, menor que epsilon, nada más para acabar la definición. ¿Qué límite ustedes propondrían? Recuerden que la noción de límite es decir cuánto vale la función cuando me voy acercando, este, o sea, alrededor del punto agarro una vecindad, la evalúo en f, que en este caso se conocería como imagen directa de manera más formal, la imagen directa de este intervalo, de hecho vamos a ponerlo con verde, de este intervalo, aquí lo voy a colorear, no vamos a estar perdiendo el tiempo. Bueno, esta cosa en verde, vamos a ponerlo así. Ajá. Porque tengo que agarrar una vecindad alrededor del cero, ¿cierto? Sin tocar el cero. Recuerden que para eso es este pedazo. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí un punto blanco para ver que no estamos tocando el cero. Entonces yo quiero ver cuánto vale la función cuando me voy acercando muy poco, pero fíjense que el intervalo siempre es simétrico. Es decir, tanto me acerco como del lado derecho como del lado izquierdo, porque esa es la noción de límite. Me quiero ver cuál es la tendencia de la gráfica por ambos lados, no solo por uno. Entonces fíjense, si vengo del lado izquierdo y voy evaluando puntos negativos, la función tiende a en menos uno, ¿no? O sea, es la función constante menos uno y como que la tendencia sería llegar a que el límite vale menos uno. Y por derecha, al hacer lo mismo, voy llegando, y y llego a que este más uno que por derecha está tendiendo a más uno. Fíjense que ya estoy hablando de derecha e izquierda por el tema de la gráfica y del intervalo de cómo lo estoy tomando. Entonces, por un lado, llego a que es más uno y por otro lado es menos uno. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues fíjense, para demostrar que esto no es cierto, voy a tomar como idea, tomar un elemento, un límite, por ejemplo, 1. Podría haber tomado el menos 1, pero bueno, quiero tomar el 1 para que quede un ejemplo claro de por qué no puedo calcular eso. Supongamos que el límite es 1. Si eso es cierto, si el límite cuando x tiende a 0 de la función signo es 1, si esto pasara, entonces debe cumplir esto.
se debe cumplir que f de x menos 1 es menor que epsilon para todo epsilon. En particular me gustaría tomar un medio. O sea, se debe cumplir para cualquier epsilon. En particular, ¿qué pasa si agarro epsilon igual a un medio? ¿Vale? Entonces, como dice que el límite es 1, entonces debe de existir un delta, ¿no? Un delta tal que si yo agarro el intervalo alrededor del 0, menor que delta, se debe de cumplir esto. Pero supongamos que este delta sí existe, o sea, estoy suponiendo que toda la definición de límite existe. Y recuerden que para que una definición de límite sea concreta, significa que debo dar un delta y decir que esto es menor que cualquier epsilon. En particular, se debe de cumplir para epsilon igual a un medio. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esto? Recuerden que en términos pues, más visuales o un poquito más prácticos, recuerden que esto es un intervalo que es de las x que están entre menos delta y delta, donde delta es cualquier número real. Otra manera de verlo sería menos delta, menor que x, menor que delta. Y fíjense que aquí se nota claramente que no importa de qué tamaño yo agarre el delta, si es muy pequeño o muy grande, siempre va a tomar números tanto negativos como positivos. No puedo quedarme solamente con positivos o con negativos. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Y fíjense que es un tanto pues sutil, ¿no? El detalle. Esta función, recuerden que estas x que están aquí están evaluadas con respecto al intervalo que estoy tomando con el delta. Entonces la pregunta es, f de x, ¿en qué se evalúa? Esta x, ¿cuánto vale? Esa f de x, ¿cuánto vale? Si x está tanto números negativos como positivos. Entonces vamos a la definición de la función signo. Fíjense que tiene dos definiciones, una para negativos y otra para positivos. Entonces, esta función vale, a veces vale 1 y a veces, aquí me falta un menos, perdónenme. Y a veces vale menos 1. Si x es positiva vale 1 y si x es negativa vale menos 1. Pero estas x tanto pueden ser positivas como pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces, en particular, ¿qué pasa si tomo? Si x es menor que 0 y mayor que menos delta, estaría dentro de este intervalo, o sea que esa x es válida. Vamos hasta ponerle hasta un nombre, x0. Si tomo un x0 que es negativo, entonces la función evaluada en ese x0 vale 1. No, menos 1. Y entonces eso implicaría que esto que está aquí, esta suma, pues daría el valor de 2. ¿Y 2 es menor que un medio? No, contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite que tomé, por cierto, no cumple con la definición de límite. ¿Por qué? Porque para un epsilon igual a un medio no existe un delta, tal que todos los x que están en este intervalo al evaluarlo en f, se va a cumplir que es menor que un medio. ¿Por qué? Porque siempre voy a agarrar números negativos. Entonces, ¿qué se puede concluir aquí? Que no existe, que el límite más bien no es más 1. Entonces, aquí hay algo muy sutil. Significa que no es 1, pero podría ser menos 1. Podría ser otro número que no sea menos 1, o sea, 7. Entonces, bueno, eso voy a dejarlo como ejercicio, ¿no? Ejercicio. Que demostrar que el límite cuando x tiende a 0 del signo de x no es, o sea, no puede ser menos 1. ¿Qué pasa si supongo que sí es menos 1? Entonces la definición de límite se debe cumplir, pero no se va a cumplir para todos los epsilon. Encuentren un epsilon adecuado y den el por qué no se puede demostrar que esa función es el límite. Fíjense que, por ejemplo, si agarrara un x que solo es positivo, entonces esta f de x sí la puedo sustituir por 1 nada más, porque en todo el intervalo vale 1. Y ese sí daría 0 y eso siempre va a ser menor que epsilon. Pero como toma negativos, entonces no puedo, no puedo sustituirlo directamente por 1. A veces vale menos 1 y a veces vale 1. Es un poquito raro, pero espero que se entienda. Fíjense que el principal problema es que cuando yo agarro una vecindad alrededor del punto donde quiero obtener el límite, siempre agarro tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Para ello se inventó, se planteó la definición de un límite lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tome términos que están a la derecha, por así decirlo, de la gráfica, del punto en el que quiero obtener el límite. En este caso, por ejemplo, puros términos positivos. Por eso se dice que viene de derecha, ¿no? O sea, límite lateral derecho. Porque estoy tomando los puntos que están a la derecha, digamos, del eje positivo, del punto donde quiero obtener el límite. En este caso,
positivo no es una buena manera, porque si el punto que quiero encontrar es aquí, entonces el límite, tanto los de izquierda como derecha son positivos. Entonces más bien me quiero referir que están a la derecha del, o son mayores, mejor, mayores que el punto del punto donde quiero obtener el límite. Y voy a decir, o voy a definir un límite lateral izquierdo, si vienen obviamente pues del lado izquierdo del punto del que quiero obtener el límite. Fíjense que para este caso el punto importante, interesante, es el 0, por eso dividen tanto en positivos como negativos, pero podría ser otro punto como el 1 o el 7 y así. Entonces la pregunta es, bueno, a la gente se le ocurrió esa definición de límite, así que vamos a ponerla. Definición. Déjenme la copio del libro porque luego me cuesta mucho redactar, a pesar de que llevo años haciendo esto. Como que para redactar soy muy idiota. Para muchas cosas, pero más para redactar. A ver. Aquí, mira. Eso no importa. Sea f de x una función con dominio en A. No sé para qué abrí mi libro si no, ni siquiera dice eso, ¿no? Entonces definimos, más bien se define el límite lateral derecho, o más bien decimos que, no, sí, mejor lo copié, porque es eso, ¿no? Entonces dice que L es un límite así. Sea f de x función con dominio en A. Entonces, bueno, aquí se dice que L, se dice que L es el límite lateral derecho si se cumple lo siguiente. Fíjense la definición. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que sí, y aquí es donde está importante, ya se lo voy a poner en otro color, 0 mayor que... lo voy a copiar para no equivocarme. X menos C menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Y se denota por el límite cuando x tiende a C. Aquí faltó, ¿no? Sea f de x una función. Se dice que L es el límite derecho natural lateral derecho en C si se cumple esto. Entonces, bueno, el límite lateral de f de x es igual a L, y aquí se le pone un más para denotar que es un límite lateral derecho, o sea que es derecho. ¿Cuál es el único cambio que tiene con respecto a la definición original del límite? Pues bueno, es este pedazo. ¿Qué notan? Bueno, pues que no tiene valor absoluto. ¿Eso qué significa? Que solo estoy tomando esta restricción. Pero recuerden que en la definición específica, bueno, en la definición que tenemos original del límite, esto es en valor absoluto y eso me da como un tipo de distancias. Pero en ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a checar eso, ¿no? Entonces, nota. Voy a tomar lo que está en verde y voy a tratar de entender qué significa. Bueno, voy a sumarle a todo C. Y fíjense que esto es C, X mayor que delta más C. Entonces, está diciendo que estoy agarrando las X que son mayores que C, pero menores que delta más C. Visto en una gráfica, supongamos que este es el punto C, y dice que voy a agarrar las X que son mayores que C, pero menores que delta más C. Es decir, yo le sumo un tamaño delta al lado derecho de C, y todos estos números que cumplen con este intervalo van a ser los que estoy tomando. Entonces, si se dan cuenta, estoy agarrando el pedazo del intervalo solamente derecho, quitándole el valor absoluto. Porque este 0, cuando paso el C del otro lado, genera esta desigualdad que dice claramente que estoy agarrando las X que son mayores que C y menores que un cierto delta. Entonces ahora este delta es el que tengo que encontrar para anotar eso, ¿no? Para encontrar el límite lateral. Entonces fíjense que es muy similar. La única diferencia es que me estoy quedando con solo un pedazo del intervalo completo de la definición original. Entonces obviamente se llama derecho porque estoy agarrando el lado derecho del intervalo.
o los x mayores que el punto del que estoy tomando el límite, en este caso c. De igual manera, se dice que L es el límite lateral izquierdo de f de x en el punto C. Ahora sí vamos a ponerlo bien. En el punto C. Sí. Y es lo mismo. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Tal que sí. Y aquí voy a ponerlo en otro color. Tal que sí 0 mayor que, y aquí cambia, en vez de ser x menos c menos x menor que es delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Fíjense que esta parte no cambia porque sigo queriendo que la barra en epsilon sea una cinta completa alrededor del punto límite. Bueno, eso no se debe haber entendido muy bien, pero bueno, el punto es eso, ¿no? Que aquí cambia. En esta parte, bueno, y se denota por el límite cuando x tiende a c menos de f de x es igual a L. Aquí se pone un menos para diferenciar eso, ¿no? Entre el límite lateral derecho con el izquierdo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy tomando esto? ¿Qué significa? Y vamos a hacer lo mismo. Supongamos que aquí está el punto C al que le estoy tomando el límite. Y fíjense que ahora, bueno, de esto verde que está aquí, si a todo le sumo x, digo, si a todo... No, espérenme. Quiero dejar aquí solo x en medio. Entonces tengo que multiplicarlo todo por menos. Eso me quedaría 0 mayor que x menos c mayor que menos delta. Recuerden que las desigualdades cambian porque estoy multiplicando por un número negativo. Y luego sumo todo c para quitar el c de aquí en el centro. Entonces queda c mayor que x mayor que el c menos delta, ¿verdad? Lo voy a escribir de la otra manera que no sé por qué se me hace más fácil. Entonces fíjense, estoy quedándome con este intervalo. ¿Y qué intervalo es? Fíjense que son las x que son menores que c. Entonces son las x que están aquí al lado. Y y mayores que c menos delta. Es decir, le estoy restando delta al punto en el que quiero obtener el límite. Entonces, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo con estas restricciones es quedarme con un pedazo del intervalo, tanto izquierdo como derecho. Entonces, bueno, por ejemplo, este de aquí cambia con este. Es lo único que cambia. El derecho, cuando es un límite lateral derecho, se quita tal cual el valor absoluto y se queda x menos c. Cuando es lateral izquierdo es c menos x. Si no se recuerdan bien cuál es entre izquierda y derecha, recuerden que si estoy agarrando las x que están al lado izquierdo, como que debe ser c menos x. Para que como que este c cuando lo multiplique quede del otro lado y bueno. No, es más fácil acordarse del otro, ¿no? Que el derecho es el que quita el valor absoluto y pues, por ende el izquierdo debe ser al revés. Ándale, así está bien. Bueno, con esta información ahora sí puedo calcular límites. Por ejemplo, estos límites sí pueden existir y algo que quiero también dejar claro, estas L's no significan el límite que estoy llamando el original, bueno, el usual. Este L no es el valor del límite de la función, es el valor límite lateral derecho, o sea, es otro límite. ¿Sí? No significa que este límite es el límite bueno, ¿no? O sea, el que sí es del original, sino este es el límite lateral, o sea, pues es diferente. ¿A qué me estoy refiriendo? Regresemos al ejemplo. La función signo de x, que recuerden que está definida como 1, si x es mayor o igual que 0, y menos 1 si x es menor que 0. Vamos a hacer la gráfica, estas cosas quedan así. Y quiero ver cuánto vale el límite cuando x tiende a, ¿qué dijimos? A 0 del signo de x, ¿no? Entonces para ello quiero calcular, el ejemplo va a ser calcular tanto el límite lateral derecho como el límite lateral izquierdo. Entonces demostrar que cuando es el derecho vale 1 y cuando es el izquierdo vale menos 1. Fíjense que nosotros no pudimos decir al principio cuál es el valor de este límite de la función signo en el original. Le habíamos dicho que era 1, pero si poníamos 1 era una contradicción, y si poníamos menos 1 íbamos a llegar también a una contradicción. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, sin embargo aquí el ejercicio sí es decir que el límite lateral sí existe y tiene un valor.
El derecho, por ejemplo, es 1 y el izquierdo es menos 1. Entonces vamos a calcular eso primero. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 del lateral derecho. Y luego vamos a calcular el izquierdo. Probablemente el izquierdo lo deje de tarea, así que bueno, vamos a calcular este. Que lo que hago, igual, que cualquier límite. Hay que hacer cualquier límite. Lo que voy a hacer siempre es lo mismo. Poner la definición. Mayor que 0, existe un delta mayor que 0, 0 mayor que x menos c. Hay que recordar que en este caso hay que poner esto. Que bueno, no va, bueno, sí va a ser necesario porque en este caso c, ¿cuánto vale? Pues 0, ¿no? Porque estoy calculando el límite en 0. Menor que delta implica que, aquí falta un tal que, ¿no? Con eso no se veía nada raro. Tal que la función signo de x menos 1 es menor que epsilon. Recuerden, otra vez, mi objetivo es demostrar diciendo que epsilon, delta funciona. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, calculo primero este. Bien, ahora fíjense, este es lo importante y por qué el límite lateral derecho nos ayuda. Recuerden que esta función signo, esta x son las x que yo estoy tomando en el intervalo que yo estoy diciendo en la definición. En este caso me estoy quedando con este. Vamos a ponerlo en azul. ¿Qué intervalo es? Son las x que son mayores que 0 y menores que delta. Entonces vamos a suponer un delta igual a 1, por ejemplo. Vamos a regresar a nuestra gráfica para tener una idea. Me estoy agarrando x que son mayores que 0 aquí. Y vamos a agarrar que sean menores que 1. ¿Por qué? Pues nada más. Nada más. Entonces, aquí sí puedo decir cuánto vale la función signo de x si solo estoy tomando x positivas aquí en la gráfica. Pues bueno, si solo son positivas, pues el valor de signo de x es 1. Y 1 menos 1, pues esto es igual a 0. Y 0 siempre es menor que epsilon. Muy bien, y ya acabamos, ¿no? ¿Qué delta funcionó? Funcionó delta igual a 1. Díganme qué delta no funciona. Es una buena pregunta. ¿Qué delta no funciona? Ejercicio. Tiene un poco de trampa esta pregunta, pero bueno. Sería bueno que lo pensaran. Si se dan cuenta, ¿cuál fue lo que nos ayudó en comparación al límite de aquí, ¿no? El principio. Chinga, esto no. Aquí. Cuando hicimos el límite original, ¿no? Digamos que el clásico. ¿Qué diferencia hay entre lo que estamos haciendo y ahora? F de x, que aquí le puse f en vez de la función signo, no podíamos sustituirlo por 1 o por menos 1. ¿Por qué? Porque hay x tanto positivas como negativas. Entonces no puedo sustituir directamente, la función f de x vale 1, porque no es cierto, porque hay x para los cuales valen menos 1, que fue el que tomamos como ejemplo para llegar a la contradicción. Sin embargo, aquí no puedo agarrar números negativos en esta idea del límite lateral. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando un pedazo del intervalo, en este caso el derecho. Por lo tanto, aquí sí puedo sustituir directamente cuánto vale la función signo, y eso es lo que nos ayuda, en el cual demostramos que esto es 0. Por lo tanto, pues se demuestra que el límite cuando x tiende a 0, lateral derecho de la función signo de x es igual a 1. De tarea, pues bueno, hagan eso, ¿no? El límite cuando x tiende a 0, pero el límite lateral izquierdo. Y vamos a suponer que es cierto, ¿no? Que es menos 1. Entonces, fíjense, en ambos lados, a pesar de que estoy tomando el límite sobre el mismo punto, los límites laterales izquierdo y derecho son diferentes. Obviamente en la gráfica, pues eso es lo que nos está mencionando, ¿no? Por lo tanto, hay un problema muy grande en 0 para este tipo de gráficas, como rotas. ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que, así como le estaba comentando en este caso, que nosotros podríamos decir que si no es 1, bueno, entonces es menos 1. Y llegamos a una contradicción también. Entonces, no importa qué número demos nosotros, nunca se va a poder demostrar que ese es el límite. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, el límite no existe. No existe. Hasta ahorita habíamos visto solo funciones que tienen límite. Entonces, en este es un caso especial de función en el cual existe un punto de la función en el cual no tiene límite. Entonces tenemos varias cosas, que la función sí tenga límite y otro que no tenga límite. Y fíjense que un resultado interesante sería ver cómo relacionamos eso de que no tiene límite
con el hecho de que ambos límites laterales existen, pero son diferentes, o sea, no valen lo mismo. Para eso se tiene este teorema, que es el último que voy a hacer en este video, que se llama el teorema, o bueno, se le conoce como teorema de límites laterales. Lo voy a copiar para que quede bien. Teorema CAF, que va de A a los reales, con A subconjunto de R. Y sí, aquí vamos a ponerlo así. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f es igual a L, o sea, vale el límite normal vale L, si solo si, el límite cuando x tiende a c por izquierda de esta misma función es igual a L, al igual que el límite cuando x tiende a c más de f también tiende a L. ¿Qué acabo de decir aquí con todo esto? Quiere decir que si ambos límites laterales son iguales, entonces existe el límite y vale L. Algo que podríamos concluir por este sí solo sí es que si no son iguales, entonces este límite no existe, ¿vale? Bien, entonces bueno, vamos a demostrarlo. Como es un sí solo sí, ya recuerden que hay que empezar suponiendo esto cierto y esto no, y demostrando esto, perdón, y al revés, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar del lado derecho, es decir, vamos a tomar como cierto, vamos a ponerle por hipótesis, el límite cuando x tiende a c de f de x es L, ¿no? Vamos a suponer que este límite, el usual, existe. Por lo tanto, pues para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 mayor que x menos c menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Eso es cierto porque por hipótesis, ¿no? Esto es cierto. Entonces tengo que demostrar que para todo epsilon, lo voy a poner en azul para que se vea qué es lo que quiero hacer. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 mayor que x menos c, o sea, sin el valor absoluto, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Quiero demostrar lo que está en azul. Es decir, a partir de lo que está en blanco, quiero demostrar que es cierto lo que está en azul. Y hay muchas cosas que son parecidas. Lo único que tengo que hacer es quitar el valor absoluto. Entonces hay que trabajar con esa desigualdad, ¿no? Así, x menos c es menor que delta. Vamos a poner así como por hipótesis, x menos c es menor que delta. Implica, obviamente, estas dos desigualdades, ¿recuerdan? Estas dos desigualdades. Y además, que también la otra, ¿no? De que esto es mayor que 0. Entonces hay que tomar de esta desigualdad, como digamos que por esto que está aquí, también sé que esto es mayor que x menos c, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para quitar, bueno, esto no sirvió, olvídenlo. Lo estaba pensando ahorita y no me gustó. Creo que acabo de encontrar una manera de que se vea más fácil. Bien. Vamos a utilizar la idea de límite, ¿no? O sea, lo que quiero es quitar el valor absoluto. Pero ¿cómo quitamos un valor absoluto? Tenemos varias técnicas, ¿recuerdan? Había una que era pues esta de utilizar de esto de que sea menos epsilon y epsilon, ¿no? Pero vamos a utilizar la idea de lo que es el límite lateral derecho, que es que quedarse solamente con la parte de la derecha. ¿Y cómo le hacemos eso? Entonces, como por hipótesis, aquí creo que era, pensé que era un 4, como por hipótesis se cumple esto, y tomando las x que son mayores que c, que significan el límite lateral derecho, se tiene que el valor absoluto de x menos c, ¿qué sería? Como x es mayor que c, eso significa que x menos c es mayor que 0. Y un término cuando es mayor que 0 del valor absoluto, ¿qué le pasa? Nada, x menos c. Es decir, que esta desigualdad se transforma en esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que tuve que agregar? Tomar simplemente los que son mayores que c. Ahora, como para todas las x que están en este intervalo se cumple esto, en particular, si solo me quedo con el lado derecho, pues también se va a cumplir lo mismo, ¿no? Menor que epsilon. Y ya quedó. Demostré un límite lateral derecho que también cumple agregando esta cosa de que está aquí, ¿no? Que solo estoy tomando términos que están a la derecha. De igual manera para el lado izquierdo, entonces es algo muy, muy sencillo, ¿no? Entonces ustedes háganlo de ejercicio. Ahora de regreso.
El regreso es un poquito más raro. Este también está raro, ¿no? Pero fíjense que está más fácil porque digamos que si el límite original o el límite, no voy a decir original porque el otro es límite lateral derecho, ¿no? Entonces se puede confundir. Entonces el límite, cuando x tiende a c de f de x es L, pues ya lo tenemos. Entonces si vengo por derecha se debe también tener, ¿no? Igual que por izquierda, entonces como que ese es sencillo. Sin embargo, el hecho de que ambos sean iguales, o sea que los laterales sean iguales, ese no se ve tan fácil calcular el límite. Entonces, bueno, por hipótesis, por hipótesis se debe de suponer que el límite cuando x tiende a c de f de x es L, y pues también, ¿no? El límite lateral derecho existe y es L, y que el límite lateral izquierdo también existe y aparte vale L. Entonces vamos a poner las definiciones para todo epsilon mayor que 0. Existe un delta 1, aquí lo voy a poner en delta 1 porque tenemos dos definiciones de límite, tal que, sí, y aquí ponemos el cambio, ¿no? Que aquí es x menos c menor que delta 1, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Así como el otro, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta 2, tal que si 0 mayor que x, no, aquí sería al revés, ¿no? Porque estoy tomando el límite lateral izquierdo. Delta 1, recuerden que lo único que cambia son estas cosas, implica que f de x menos L es menor que epsilon. ¿Qué quiero demostrar? Lo que está aquí en blanco. Quiero demostrar que puedo, digamos que estas dos desigualdades, las puedo convertir en esta única desigualdad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, utilizamos la misma técnica, porque cuando tenemos dos deltas, que siempre lo que hay que hacer, pues hay que agarrar un delta. Entonces, si tomamos delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, eso implica que ¿qué? Que como se cumple, vamos a poner las hipótesis de este lado de la demostración. Estas dos son mis hipótesis, ahí me equivoqué porque aquí debe ser 2. Estas dos son mis hipótesis, ¿y qué? Y esto voy a agarrar un delta que es el mínimo en treces. Entonces fíjense, vamos a ponerlas aquí, x menos c es menor que el mínimo de estas dos cosas, ¿no? Entonces de aquí podemos utilizar el lema que se había dejado de tarea. Si yo tomo que esto es menor que delta 1 y esto menos c menos x es menor que delta 2, ¿cómo hago para que de estas dos desigualdades y tomando este delta, lo transforme en la desigualdad que necesito, ¿no? Que es menos delta menor que x menos c menor que delta. Siempre es importante entender qué es lo que se me está preguntando. Aquí en específico, el objetivo es que de estas dos desigualdades las convierta de alguna manera en esta, donde delta pues lo tenemos que elegir y a mí se me ocurrió agarrar estos dos. ¿Vale? Bien, ¿cómo le haremos? Vale, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Supongamos que delta 1 es mayor que delta 2. Simplemente para que quede un poquito más claro esto. Si delta 1 no es mayor que delta 2 y más bien delta 2 es mayor que delta 1, entonces se hace lo mismo, ¿no? En realidad no importa. Generalmente cuando hagamos esto, se le pone una frase como que sin pérdida de generalidad. ¿Por qué se le pone esto? Porque en realidad no importa si delta 1 es mayor que delta 2 o delta 2 es mayor que delta 1, no importa. Lo único que lo estoy haciendo es como para suponer algo y poder quedar más clara la demostración. Bueno, entonces si supongamos que delta 1 es mayor que delta 2, eso significa que 0 menor que x menos c menor que delta 1 es cierta y que la otra c menos x es menor que delta 2 y como delta 2 es menor que delta 1, entonces de aquí yo puedo obtener la siguiente desigualdad. Delta 1. ¿Cierto? Por transitividad esto se cumple. Entonces fíjense, ahora voy a tomar estas dos desigualdades que ya contienen solo un delta 1, no tienen delta 1 y delta 2, sino ambas son las mismas. Es algo muy sutil que, bueno, puede que luego no se explique bien así, pero está claro, ¿no? Que deben ser deltas diferentes porque son límites diferentes y hay que tomar esta consideración para que poder después tener estos deltas iguales. ¿Para qué quiero tener estos deltas iguales? Bueno, de este pedazo, vamos a ponerlo así. Ok, entonces, ¿para qué quiero hacer esto, no? ¿Para qué quiero que estos deltas sean iguales? Bueno, porque fíjense, me voy a quedar con la parte derecha y con la parte izquierda de esto, ¿no? Si esto, bueno, primero vamos a multiplicar todo por menos, fíjense que tendría la siguiente estructura. X menos c
menor que 0. Ajá. Y bueno, dado que este 0 de aquí tiene algo en especial, que bueno, luego lo vamos a tomar en cuenta, me voy a quedar con estas dos partes izquierdas. Bueno, con este y de este lado con solo este detalle. Si ven, lo que está en medio es lo mismo. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que menos delta 1 es menor que x menos c y es mayor que x menos delta 1 es menor que x menos c y es menor que delta 1. Entonces de aquí ya puedo concluir que x menos c es menor que delta 1. Que es a lo que quería llegar a partir de estas dos desigualdades, llegar a esta. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, es mi objetivo final. Quiero demostrar la definición del límite que contiene esto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el delta que funcionó? El delta 1, pero fíjense que para que quede más explícito tuvimos que suponer esto. Así que si se quisiera hacer de una mejor manera, se agarra el mínimo y ambas cosas funcionan. Entonces, bueno, así queda demostrado que si ambos límites laterales existen, pues el límite cuando x tiende a c de f de x es L. Y ambos deben de valer igual. Porque lo que quiero demostrar es que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si yo tengo esto cierto, se cumple esta desigualdad. Si tengo esto cierto, también se cumple esta desigualdad. Que al final es lo que queríamos. Esto implica, que eso hay que ponerlo al final, que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si no se cumpliera lo de atrás, significaría, si estos límites fueran diferentes, significa que esto tiene una forma y esto tiene otra, entonces no podemos llegar a la conclusión de que se cumple esto. Que al final es lo que queríamos llegar, ¿vale? Es un poquito raro la demostración, igual no quedó muy claro, pero bueno, nada más es para que se entienda lo siguiente, o concluir lo siguiente. Si ambos límites laterales son iguales, o sea, el valor del límite son iguales, entonces el límite cuando x tiende a c, por ejemplo, de f de x, debe tener el mismo valor que tienen ambos laterales. Y en negaciones sería lo mismo. Si los límites laterales son diferentes, entonces este límite no existe. Si los límites laterales son diferentes, el límite cuando x tiende al punto del que estamos refiriendo tiene como valor no existe. Bueno, eso no es un valor, pero se escuchó muy estúpido. Así que bueno, nada más digamos que no existe, ¿vale? Bien, pues esto sería otra de las características que estamos viendo. Fíjense que aquí en el Spivak empieza a hablar aquí, por ejemplo, de estos límites laterales, que pueden ser aquí utilizados. Aquí también cosas laterales. Y en el Bartlett, pues vienen aquí estas que se llaman ampliación del concepto de límite. El límite por un lado, el límite por el otro. También se conoce como límite por derecha, límite por izquierda. Aquí está la demostración de que estábamos haciendo. O, no, creo que dice que lo deja para la siguiente demostración. Se deja como ejercicio. Bueno, y aquí ponen algunos ejemplos en los que se puede utilizar el límite. ¿Vale? Bueno, si quieren hacer algún ejercicio de estos. Por ejemplo, aquí evaluar los siguientes límites o demostrar que no existen de estos que están aquí. No, estos no, porque parece que van a infinito. Los que se ven aquí, estos igual y sí. Bueno, estos son a infinito, pero olvídenlo. Mejor ¿qué? Déjame ver. A lo mejor nada más lean los ejemplos. Parece que no se usa mucho. Pero ya me acordé que como no se usa mucho, yo les iba a hacer ejercicios. Bueno, pero ya se me dio flojera. Entonces, bueno, voy a resolver algunas cosas el día lunes. Entonces mañana. Y bueno, ya es aquí porque creo que quedó muy largo.